Buen día, queridos hermanos. Me da mucho gusto volvernos a encontrar en este espacio en el que estamos siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos, así le hemos llamado. Estamos en el capítulo 10 y nuevamente vamos a leer el mismo pasaje de la semana pasada porque no concluimos la lectura y meditación de este pasaje. Tiene mucho contenido y pues vale la pena que lo terminemos. Vamos a leerlo completo para tener el panorama completo. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, les decía, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaron a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será primero vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta ahí el pasaje. Bueno, la semana pasada, el lunes pasado, veíamos la petición específica de estos dos discípulos. Y pues sin duda, y también la reacción de los otros discípulos. Ahora vemos de que ellos en alguna medida estaban siendo guiados por una ambición carnal. Estaban equivocados porque pedían sin entender lo que eso implicaba. Ignoraban cuál había de ser el precio que tendrían que pagar por obtener su petición. Por eso, cuando el Señor les contesta, les explica que esa asociación íntima con Él a nivel jerárquico que le estaban pidiendo implicaría necesariamente identificarse con Él en ese amargo sufrimiento de la cruz por la que se disponía a pasar. Y esto siempre es así. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a los romanos, cuando les dice: y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí el pasaje. Más de alguna vez hemos demandado, incluso hemos reclamado, hermanos, bendiciones de Dios sin estar dispuestos a sufrir ni a sacrificar nada, ¿verdad? O algo por su causa. Con el fin de aclarar este punto, el Señor les habla y les habla de la copa que había de beber y del bautismo con el que iba a ser bautizado, en una clara referencia a la muerte en la cruz. Cuando les dice, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Entonces, cuando el Señor les preguntó a los discípulos si estaban dispuestos a beber de esa copa y pasar por el mismo bautismo, les estaba hablando de sumergirse también en la terrible experiencia de dolor y muerte por la que él iba a atravesar. Y con mucha osadía ellos le dijeron, podemos. Cualquiera de nosotros diría, qué confianza la de esto. Pero es fácil también identificar, al tener una lectura completa de todo esto, que tenían una falsa confianza en sí mismos. Cuando le dicen podemos, nosotros vemos una extraña mezcla de ignorancia, de fe y devoción. Bueno, tenían mucha confianza en sí mismos y lo manifestaron. Pero lo cierto era que el futuro inmediato demostró que habían contestado sin medir adecuadamente sus fuerzas. No habían considerado mucho la situación. Todos recordamos que cuando Jesús fue prendido, todos los discípulos, todos, le dejaron, huyeron, como vamos a leer más adelante en este mismo evangelio, allá por el capítulo 14. Huyeron. ¿Dónde había quedado la promesa de acompañarle hasta el fin? Otra cosa que podemos ver fue una lección aprendida. Aprendida porque aunque en el momento del arresto y de la crucifixión, todos ellos desaparecieron. Sin embargo, más tarde las palabras de Jesús se cumplieron con ellos, hermanos. A la verdad, dice, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y eso lo aprendieron ellos, ¿verdad? Tuvieron que aprender a no confiar en ellos mismos y a depender del Señor. Estos dos discípulos, Jacobo y Juan, finalmente, hermanos, si alguna vez hemos leído, ellos entregaron su vida, tal como lo habían dicho. Jacobo, por ejemplo, murió como mártir, y lo podemos leer allá por el libro de Hechos, capítulo 12. Y Juan tenemos la referencia de que pasó sus últimos días prisionero en una isla en Patmos. Murieron de forma violenta. Así que sí que fue aprendido eso, ¿verdad? Otro punto en este ambiente que encontramos es que son llamados a sufrir con Cristo. Del mismo modo que ellos, todos los que queramos seguir a Jesús, tenemos que ser leales a Él. Y también hay que sufrir. Es parte del paquete, es parte de todo este proceso de aprendizaje. Pablo le escribía a Timoteo en la segunda carta y le decía, y también todos los que quieren vivir piadosamente con Cristo Jesús, padecerán persecución. Interesante. También cuando le escribe a los corintios, Pablo les dice, abundan en nosotros
las aflicciones de Cristo. No son las normales, las del diario vivir, sino las aflicciones de Cristo. Y Pedro también animaba a los creyentes perseguidos con estas palabras cuando les decía: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire qué palabras las de Pedro. Esas las podemos encontrar en el capítulo 4, versículo 13 de la primera carta. El día de ayer, hermanos, los pastores leían parte de la historia de los 125 años de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Y quedé impresionado cuando, bueno, eso yo no lo sabía, pero quedé impresionado cuando me di cuenta de que pastores y cristianos misioneros que hicieron un gran esfuerzo por establecer el evangelio, habían dado su vida. Algunos fueron fusilados. Increíble, hermanos, increíble que el evangelio, para poder penetrar a estas tierras, hermanos tuvieron que pagar un precio muy alto. Y de veras que sí, ¿verdad? Acompañaron a Cristo también en esas aflicciones. Al llegar a este punto debemos tener presente que habrá una diferencia infinita entre los sufrimientos de Cristo y aquellos por los que pasen sus seguidores por causa de su identificación con Él. Nunca olvidemos que Él vino para dar su vida en rescate por mucho. Él tenía un propósito. Ese era el fin. Miren, nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Nosotros no lo tenemos realmente. No hemos venido a dar la vida por nadie. El Señor sí tenía ese propósito. En alguna medida hay un acompañamiento en todo esto, pero quien ha hecho la obra completa es Cristo. Y nadie más puede hacer esto. Otra parte que vemos en este pasaje es la asignación de los puestos en el reino. El Señor contestó a la petición concreta que le habían hecho, diciendo que el sentaros a un lado uno y el otro al otro lado no era de Él, sino de aquellos para quienes estaba preparado. Más adelante el Señor les va a explicar con más detalle la posición en su reino y cómo queda determinada oiga bien, por la fidelidad y la lealtad en el servicio a Él. Ahora, los demás se enojan y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y estos por qué se enojan, pues? Y la causa era en realidad que todos ellos querían lo mismo. Todos querían lo mismo. Lo único que Jacobo y Juan se habían adelantado. Este tipo de actitudes, hombre, siempre las vamos a encontrar. Siempre se generan conflictos, ¿verdad?, entre las comunidades organizadas. ¿Cuántas divisiones no se han generado por causa de ese deseo carnal de prevalecer y ganar protagonismo sobre los demás hermanos? Es fácil enojarse. Es fácil enojarse con el hermano simplemente porque se nos adelanta. Así somos. Así somos. Él habla también, el Señor les habla de los reinos del mundo y el de Cristo. Jesús ilustra la diferencia que hay entre su reino y los reinos terrenales en relación al poder, a la grandeza y al dominio o señorío que estos puedan tener. Explica los criterios que se siguen en todos los reinos de este mundo, donde los gobernantes son aquellos que han sabido acumular grandes recursos económicos, mucho poder militar, astucia política y también astucia diplomática. Generalmente usan esta autoridad para su propio beneficio, para engrandecerse. Y por esta razón
los discípulos debían hacerse esclavos o servidores de todos los demás, no considerando sus propios derechos, sino los derechos de los otros. Desgraciadamente, queridos hermanos, muchos de los que se dicen seguidores de Cristo han olvidado estos principios y constantemente han manifestado esta tendencia del hombre caído de exaltar a sus líderes, llegando a considerar la iglesia más importante aquella en la que su líder tenga más seguidores, sea más espectacular, sea más que pegue más, ¿verdad? Que aparezca más veces en las redes sociales. Terrible, terrible error, definitivamente. El Señor concluye cuando dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para nuestro asombro, hermanos, esto no termina aquí, porque el papel de siervo de Jesús, fíjese bien, y él lo recordaba yo en la mesa del Señor, el papel de siervo de Jesús no acabó con su vida aquí en la tierra. Cuando Él regrese en su segunda venida con todo poder y gloria, volverá a asumir su papel de siervo. Recordemos las palabras de Lucas, que recoge Lucas, palabras de Jesús que recoge Lucas. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué lindo esto, ¿verdad? Jesús nunca dejará de servirnos. Parece increíble, hermanos. Todo esto debería inclinar nuestros corazones a servir y a entregarnos a otros, en lugar de estar buscando aplausos, imágenes, el dedito así, el pulgar hacia arriba, en las fotografías que ponemos en las redes. Y es que el orgullo mata el servicio, mientras que la humildad engrandece, nos engrandece. Recordemos esas palabras de Jesús, porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego dice: y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí, en esta frase, encontramos la consumación de su servicio como siervo de Jehová. No podemos olvidar que lo que llenaba en primer lugar el corazón de Cristo era el servicio a su Padre Celestial. Juan recoge estas palabras cuando dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este servicio tenía como objetivo beneficiar a la humanidad, a usted y a mí, pecadores, dándonos vida para liberarnos eternamente de la culpabilidad de nuestros pecados y de esas trágicas consecuencias sobre nosotros, sobre toda la humanidad. En este sentido, hermanos, su vida fue el precio que tuvo que pagar para que nosotros recuperáramos la libertad. Estos términos pueden resultar un poco extraños en nuestro mundo moderno. Son ideas que no cuajan con lo que las tendencias están enseñando. Pero en aquella sociedad el término redimir se usaba frecuentemente para referirse a la liberación de un esclavo o un cautivo mediante el pago de un rescate. Esto es exactamente lo que Cristo hizo para que pudiéramos llegar a formar parte de su reino. Redimirnos. Redimirnos. Esa palabra no se escucha hoy en día en el mundo moderno. Redimirnos, dice. El cual nos ha librado, dice el escritor bíblico allá en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Queridos hermanos, qué tremenda lección para todos aquellos que servimos. Qué tremenda lección para todos aquellos que alguna vez nos hemos sentido orgullosos o nos hemos vanagloriado de haber hecho esto o lo otro. Al leer estas líneas de la Escritura, realmente hace que recapacitemos y que pensemos bien qué mueve en nuestro interior el deseo de servir, el deseo o la acción de servir o la acción de ejecutar un ministerio. Queridos hermanos, que tengan una muy buena semana, que el Señor les bendiga y que disfruten en estos pasajes bíblicos que nos ayudan a caminar en el día a día. Que el Señor le bendiga.